Chiquito. ¿Qué tal también acá? Buenas tardes, bienvenidos. A nombre de nuestro presidente del Consejo Directivo, el señor Marco Alatorre, agradecemos la visita de Catherine como parte del programa de diligencia de derechos humanos y conducta empresarial responsable. Sé que este programa es un poco extenso, sin embargo ya hemos iniciado y creo que como parte de nuestra responsabilidad como empresarios es tratar de entender el tema de respetar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y para ello estamos hoy acá en sala también, si les doy la bienvenida. Catherine, voy a detallar un poco de tu hoja de vida. Catherine Nesiuk Farge, especialista en derechos humanos de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, magíster en dinámicas de cooperación, conflictos y negociación en relaciones internacionales en la Universidad Alfonso X el Sabio, especialista en derechos humanos de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialista en derechos humanos de la Universidad Externado de Colombia, diploma del programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Católica, asistente junior de proyecto UPR FUN del ACNUR, Summer Course en American University Washington College of Law. Así que te damos la bienvenida. A la vez agradecemos también a Lucho Ruiz, como presidente del Comité de Derechos Humanos y Sostenibilidad, por generar y hacer posible este programa. Así que con ello doy la bienvenida y también la palabra ya a Catherine para que podamos iniciar. Muchas gracias. Solo para poner Muchas gracias. Ahora, espero que ahora sí me vean. Pues, vamos, me gustaría iniciar solo como un breve resumen de lo que estamos viendo en las dos sesiones anteriores. Porque lo que hoy vamos a implementar es todo lo que hemos estado hablando de derechos humanos. Vamos a hacer como un borrador, un draft de lo que sería política de derechos humanos en las empresas. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta que cuando hablamos de políticas o políticas públicas, directivas, lineamientos para la empresa, no siempre incluimos este enfoque en derechos humanos. Pero como ustedes ya han estado en las dos sesiones anteriores y saben la importancia de la implementación en enfoques de derechos humanos, pues vamos a meterlo por ahí y van a ver que no es muy difícil. Entonces, primero vamos a recordar esta distinción entre responsabilidad social y derechos humanos. Entonces, ¿cuál es lo principal de una empresa? Es su actividad lucrativa, ¿cierto? O sea, nos diferenciamos entre empresa con las otras organizaciones de la sociedad civil, porque nuestro objetivo principal, o bueno, vuestro objetivo principal es el lucrativo. Sin embargo, ¿Cómo se está compartiendo la pantalla? a ver. Un segundo, creo que soy yo la que no puesto compartir. Confirmar que se está compartiendo porque sigue hablando. ¿Ahora sí? Recién está compartiendo. Disculpen. Ok. Entonces, No vamos. Pero puede confirmar si se escucha bien. Yo mucho te confirmo si se escucha bien. ¿se escucha bien? Ahí sí se escucha bien, ¿ah? Ahí sí. Sí. ¿Sabes qué? Era un tema de configuración del equipo. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Sí, no, ese es el de verdad. ¿Ahora escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, está bien bajito. Pero se escucha, no. Lo que diga siempre que es uno que me está configurando.
Entonces, tenemos el tema de la responsabilidad social, donde las empresas, los CEOs, los gerentes generales realizan diferentes actividades. Uno de ellos, por ejemplo, hacen donaciones a museos de arte, museos de historia, hacen o construyen a veces hospitales, clínicas, escuelas, o también hacen todo el tema de servicios de agua y saneamiento cuando están cerca de una comunidad. Reforestan una zona donde pues había mucha tala cerca de la comunidad o quizás lejos. Por ejemplo, sabemos muy bien que en Perú, en muchas empresas, tanto de los países nórdicos como en Alemania, están todo el tema de deforestación en nuestra Amazonía. Entonces, diferentes actividades que lo podemos denominar como responsabilidad social, ¿no? El apoyo a celebraciones, damos premios, equipar escuelas, quizás bibliotecas o computadores. Todo esto lo llamamos responsabilidad social. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, ahí vemos que la primera distinción es que quien está centro ya no es una empresa o un gerente, sino es la persona. Entonces, hablábamos de los derechos humanos, están intrínsecos, interrelacionados con una persona. ¿Se acuerdan que yo les decía, pues quizás hoy me levanto y digo, yo no quiero saber nada de derechos humanos y renuncio a mis derechos humanos? Eso es imposible. Y esto está relacionado con temas de no discriminación, los mismos derechos laborales, el medio ambiente, el salario digno, quizás sindicatos, pues vivienda, desarrollo, educación. Entonces, todo esto teniendo en centro a la persona. Y eso es lo que queremos cuando hablamos de enfoques en derechos humanos, es que la persona siempre va a estar al centro. Es decir, si hacemos alguna política o un lineamiento que tenga un enfoque en derechos humanos, es porque nuestro pensamiento, la persona en el medio, no es la empresa, porque eso hablaríamos de responsabilidad social. Creo que sí, ¿no? A ver, hacemos una pregunta. Estimado Luis, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí los escucho, sí los escucho. Sí los estoy escuchando, ¿ah? Ah, está muy bajito, sigue bajito. Luis, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho, ¿ah? Pero no está en la tele. La tele no está actualmente. En el audio de la. Ya, ahí. Hola. Hola Luis, otra prueba, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Sí los escucho, ¿ah? Yo les aviso, yo les aviso cualquier cosa. ¿Todo el anterior no se escucharon o recién? No, se ha estado escuchando, ¿ah? Ok, solo que nosotros no a ellos. Bueno, entonces, tenemos en el centro la persona y luego tenemos los principios rectores. ¿Se acuerdan de que comenzaron a hablar en 2005, luego 2008, en 2011 se aprobaron, lo hicieron suyo en la Asamblea General? ¿Y qué son estos? Estos principios pues están para todas las empresas. Hablábamos de no importa si era grande, pequeña, mediana, la empresa tenía su operación acá, pero su capital en el extranjero. O sea, podría ser indistintamente. También si es una empresa pública o una empresa privada, pues los principios se aplican para todos de forma igual. Y también pues atiende las necesidades y los problemas de las personas cuando se encuentran en riesgo por las actividades o posibles actividades empresariales. Entonces, tenemos, ¿se acuerdan que yo les mencionaba de 3 pilares, 31 principios rectores? Pues vamos a dividirlos también, como primero nos dicen de un compromiso político. Los principios rectores nos hablan de un compromiso político en derechos humanos. Luego nos hablan de la debida diligencia. Ya tenemos el pilar 3, que es la reparación, pero todo es siempre importante las cuestiones de contexto, ya sea dónde se van a ubicar la empresa o dónde está realizando sus actividades empresariales. Porque, por ejemplo, una empresa que está en España, pero sus actividades empresariales lo hace en Colombia, pues tiene que tener muy en cuenta el contexto del país de Colombia. Por ejemplo, sabemos que Colombia es un país de alta conflictividad con diferentes pues, grupos armados, entonces si se desconoce esto, no va a poder aplicar una debida diligencia.
pero ya no funciona. Entonces, luego, eso es todo lo que hemos estado hablando y se acuerdan que nos quedamos en el principio rector 15, que justo comenzamos a hablar de eso del compromiso político. Entonces, ¿qué nos decía el principio rector? Que bueno, para que las personas, o mejor dicho, para que las empresas cumplan con el ámbito de responsabilidad en respetar los derechos humanos, pues las empresas deben tener dentro de ellas mismas políticas o procedimientos, ya sean como ustedes quieran llamarlo, quizás un compromiso político o una directiva o un lineamiento, de acuerdo a su tamaño y su zona geográfica. No es lo mismo una gran empresa minera o una gran empresa de forma de agricultura que una mediana o pequeña empresa. Entonces, debe tener en cuenta tanto el tamaño como las circunstancias también donde se encuentra. Entonces, primero, mediante un compromiso político. Este compromiso es que la empresa decide dar el primer paso y decir, bueno, vamos a asumir esta responsabilidad o nosotros nos comprometemos a respetar los derechos humanos. Y quizás suena así de sencillo y ustedes me dirán, pero no, quizás es más complicado. Vamos a ver lo que es más sencillo de lo que parece. Luego tenemos el segundo ítem que nos habla de los principios rectores, el de la debida diligencia en materia de derechos humanos. Conocemos que los riesgos para las empresas son distintos cuando hablamos de riesgos económicos, riesgos financieros o riesgos en desastres naturales, ya que Perú es un país donde ocurren muchos. Pero estos son unos riesgos especiales en derechos humanos. Entonces, si hablamos riesgos en derechos humanos, ¿a quién ponemos en el centro? A la persona, ¿no? Es decir, ¿quién va a sufrir el riesgo? Es la persona. Entonces, por eso se diferencian los riesgos económicos o financieros. Entonces, la debida diligencia nos dice, pues, una vez que ustedes analizan su riesgo en materia de derechos humanos, ustedes van a poder, pues, prevenirlo o mitigarlo en caso lamentablemente sucede ese riesgo y luego pues rendir cuentas en forma de decirle pues al Estado, a la comunidad, a la sociedad, miren, yo hice esto para remediar y prevenir este riesgo. Entonces, luego hablamos ya de los temas de los procesos de reparación o remediación y esto es justo cuando riesgos ocurren de forma inevitable, ¿no? Y ahí nos quedamos el martes anterior y ahora tenemos el principio rector 3.16, que es para asumir la responsabilidad las empresas, que es lo que deben comprometerse en este compromiso o esta voluntad o esta política de derechos humanos. Lo más importante es que debe ser aprobado por la más alta dirección o la más alta gerencia de su empresa. Pero si me dicen, bueno, tengo una pequeña empresa de 5 personas, pues el más alto nivel, si tú eres el dueño, pues tú tienes que comenzar a asumir, decir, yo me comprometo en derechos humanos, en respetarlos. Luego, puedes conversar o recibir un asesoramiento interno o externo. Esto es también dependiendo del tamaño de una empresa. Entonces me dicen, yo voy a asumirlo, ¿qué es lo que hago? Pues evalúo mi empresa, ¿no? Hacemos este análisis interno, esta evaluación, vamos a ver cómo está la empresa. Entonces, hacen una revisión y luego dicen, bueno, nuestra empresa necesita ciertas cosas a arreglar para decir que públicamente estamos comprometidos en respetar los derechos humanos. Entonces, se establece como pequeños pasos para ustedes en que dicen, vamos a, como decimos, arreglar la casa. Vamos a que, si la alfombra necesita cambiarse, pues la cambiamos. Una vez que arreglamos la casa y la limpiamos, vamos a hacer público y abrir las puertas. Entonces, hacemos público este compromiso, ya sea en su página web, o quizás, pues, puede ser un pequeño decálogo en la puerta de, bueno, el ingreso, si tienen un lugar físico, o quizás manden un correo electrónico a todos los proveedores diciendo, bueno, nosotros como empresa pues nos comprometemos a respetar derechos humanos. Pero esto se tiene que ver reflejado también en diversas acciones. Entonces, ¿cómo es que hacemos este compromiso? Pues la política en derechos humanos es más allá que escribir una política, como les decía, es una evaluación interna, un análisis. Es decir,
¿qué es lo que yo necesito? Quizás muchos de ustedes ya han aplicado certificaciones, a ISOs, o quizás a un mismo proyecto donde le han requerido los pasos o los estándares mínimos para que ustedes puedan pasar esta valla. No sé si alguien de ustedes ha participado en alguna certificación, un proceso de certificación de ISO, o pues han querido postular a un gran proyecto y les han dicho, bueno, estos son tus 5 partes que tienes que entregar. Luego de que ustedes, pues, ¿qué es lo que hacen cuando le comienzan a dar los requisitos? Ver si cumplen esos 5 requisitos, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo mi ficha ruta al día, he pagado mis impuestos, cuántas personas tengo en planilla, las AFP yo he pagado. Entonces, es lo mismo cuando hablamos en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Por qué? Porque la declaración política o este compromiso político, ¿qué es lo que ustedes van a reflejar en un pequeño párrafo, 4 o 5 líneas, de que ustedes van a respetar los derechos humanos? Pero si, por ejemplo, lo hacen público y después viene alguien y decirle, no, pero mire, ¿cómo dices que respetas derechos humanos si tienes eso? Te da con la sorpresa de que quizás ahí le falta un poquito en el tema de análisis y conocer los intereses. Entonces, y además, esta política debe ser clara. Hablamos de párrafos pequeños, o sea, hemos visto de políticas muy sencillas de 2 párrafos de grandes empresas. Entonces, si ustedes son pequeñas y medianas empresas también, ¿no? Lo más importante es que tiene que decir, pues, voy a comprometer en respetar derechos humanos. Está la palabra derechos humanos, es porque ustedes, pues debido a las clases que ya han estado recibiendo, saben en qué se van a comprometer. Entonces, como le decía, tiene que ser una declaración pública, tiene que decir explícitamente las palabras derechos humanos. Y no tiene que ser como que un pergamino de 10 cosas que ustedes van a desear cumplir, o me comprometo a salvar el mundo y que sea libre de violaciones de derechos humanos. No, porque también ustedes tienen que tener en cuenta que como empresas, su objetivo es lucrar. Entonces, pues tienen que tener 2 cosas en mente, ¿no? No vamos a comprometernos en cosas que lamentablemente no es nuestro objetivo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden hacer el proceso? Pues estas son más o menos las áreas que una empresa tanto mediana o quizás grande tienen. Una de ellas y la más común es el área de sostenibilidad, ¿no? O de recursos humanos, que está por también. Son como que las 2 áreas que sí o sí la mayoría de empresas tienen. Entonces, estas 2 se pueden juntar y hacer una política en derechos humanos. Pero también podemos, pues, si la empresa es un poquito más grande, tiene más trabajadores, pues hacer con el área de relaciones de gobierno o inversionistas. O también tiene un área de compra-venta, operaciones logísticas, operaciones comerciales. Pues también lo podemos incluir, porque recuerden que esto también incluye la cadena de valor o la cadena de suministro. Entonces hay que saber con quiénes estamos comprando, a quiénes estamos comprando. Luego el área de comunicaciones sería bueno que también incluya, porque este va a recibir, en caso de los comentarios, y también va a ver qué tan público podemos hacer nuestro compromiso. Y bueno, el área legal, que sería bueno también de una revisión jurídico-política para ver en qué nos estamos comprometiendo. Entonces, si ustedes tienen todas estas áreas, aunque sea una persona, pues sería bueno que hagan como un trabajo grupal y que las incluya para la elaboración de esta política de derechos humanos. Si no tienen, solo tienen recursos humanos y sostenibilidad, perfecto, podrían juntar a estas 2 áreas para la elaboración de esta política. Lo más importante, y me gustaría que también tengan en cuenta, es que tiene que tener el apoyo y la aprobación formal de la más alta gerencia. Es decir, la política de derechos humanos no es que nace de abajo hacia arriba, sino es un compromiso de arriba hacia abajo. Una vez que el gerente o el director más alto de la empresa conozca a qué se está comprometiendo, va a poder transmitirle esta confianza a sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, si lo quieren ver de forma vertical, es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba.
Entonces, después de haber hecho su evaluación de qué áreas tienen, bueno, yo solo tengo recursos humanos porque soy una pequeña empresa. Yo también, pues, soy el mismo dueño y dueña y he decidido, pues, comprometer a hacer una política en derechos humanos. Esos son mis dos primeros pasos. Luego, quiero ver qué políticas internas tengo. Por ejemplo, tengo una política de no discriminación, porque la mayoría de municipalidades te lo ordenan. Entonces, ya tengo algo que esté relacionado a derechos humanos. En mi política de no discriminación, pues a los clientes, a las clientas que van ingresando a mi tienda. Luego, soy algún parte de otro mecanismo, otra política, otra alianza que incluya, pues, los derechos humanos, sí, pues formo parte del comité de la Cámara de Comercio en el tema de derechos humanos. Bien, muy bien. Luego tengo otra política, no sé, por ejemplo, en temas de derechos humanos. Sí, cuando estoy, pues, llega marzo, me gusta hacer campaña por el Día de la Mujer. Entonces hago mi campaña de no violencia contra las mujeres. Muy bien. Entonces van haciendo estos análisis y se dan cuenta, pues yo quiero una tienda de 5 trabajadores. Pensé que lo que yo vendía no tenía nada que ver con derechos humanos, pero luego me he dado cuenta que sí, el día a día he hecho o hago derechos humanos, ¿no? Porque estoy comprometida sin darme cuenta. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues ponerlo todo ahí por escrito. Entonces, lo que podemos hacer es luego hacer una política. ¿Y por qué es importante? Disculpen, hay alguien escribiendo en el chat. No sé si es una pregunta. No. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto en políticas de derechos humanos? Si yo soy una empresa, equitativo, soy una tienda, de realidad, pues ya me han dicho que yo soy una tienda, quizás no puedo salvar el mundo. ¿Qué es lo que espero? Pues uno es porque es una ola, digamos, a nivel internacional que estamos viendo que ya las empresas, por más pequeñas que sean, se están comprometiendo en respetar los derechos humanos. Porque también los exigen los compradores y los compradores. Hay muchas personas que antes de comprar verifican la etiqueta si, por ejemplo, ha sido testeado en animales, si es libre, pues, de lugares de conflicto, si es libre de deforestación, si no es contaminando el medio ambiente. No sé si ustedes se acuerdan quizás de la campaña que le hicieron a través del derrame de Repsol, pues toda una campaña, ¿no? Y decidieron, pues, boicotearlo, no comprar. Entonces, cada vez estamos viendo consumidores y consumidoras más responsables que nos van analizando y pidiendo quizás también respuestas ante diferentes hechos. Entonces, esto está generando expectativa de intereses de los mismos usuarios. Luego, porque también podemos nosotros también identificar, bueno, ustedes pueden identificar los vacíos que hay dentro de cada empresa. Sin darme cuenta, soy una empresa de 50 personas, de las cuales 40 hay mujeres, de las cuales a veces vienen olas de 5 embarazadas, 6 embarazadas por meses y no tengo lactario. Entonces, ahí que estaría vulnerando, pues, el derecho de la mujer. Entonces, te das cuenta de que para hacer esta política, yo no me había dado cuenta, no es que sea una persona que viola derechos humanos, simplemente pues tu día a día a veces no te das cuenta de ciertas acciones, y no me había dado cuenta que mi empresa, que yo fomento que las mujeres tengan independencia económica, trabajen, pues no tenía un inventario. Entonces, pues te ayuda a llenar estos vacíos. Además, que genera más confianza con tus otras redes, ¿no? Yo soy una pequeña empresa, formo parte de una cadena de valor mucho más grande. Entonces, al ver que tengo este compromiso en respetar derechos humanos, voy a crear más confianza, y esto me van a solicitar más compradores, voy a poder postular a más proyectos para que me financien personas o para que me compren. Entonces voy a hacerme notar y voy a hacerme distinguir. Entonces voy a entrar a otro nivel de competición. Entonces ya no lo vean tanto
porque sí, porque me lo exigen, sino también una cosa de imagen y también de recursos, ¿no? Cómo inviertes en algo para luego generar más ingresos. Entonces, por eso es importante. Entonces, primero, no sé si todos tienen hoja, pero les voy a repartir. Y me ven de forma virtual. Espero que lo puedan hacer. Sí. Sí, entonces, primero me gustaría que pongan, si pueden, el nombre de la empresa, si es pequeño, mediana empresa o grande. Ok, que pongan el nombre de la empresa, si es pequeña, mediana o grande. ¿Alguien más quiere ver ese libro? Vamos a subir el libro, entonces y luego van a identificar a la persona que es del mayor cargo. Si ustedes son, pongan sus tres mismos, yo soy la dueña, yo soy el dueño, o tengo un gerente general, o tengo un director, o es un comité de alta dirección. Y luego el rubro de la empresa. Por ejemplo, yo soy sector turismo. O soy comerciante, o quizás soy de alimentos, o soy hotelero, hotelera, ¿no? Pongan quizás el sector. Y ahora piensen en las actividades que ustedes realizan, cuál sería un impacto positivo y negativo en los derechos humanos. ¿Se acuerdan de la gran lista que hablábamos, el catálogo infinito? Derecho a la vida digna, algunos lo mencionaron, del trabajo digno, de la educación, de la salud, pues promuevo derechos de la mujer, positivo y uno negativo. Y en el negativo me gustaría que pongan si es que lo hacen o sospechan que pueden tener impacto. Pues yo no tengo ningún impacto negativo en ningún derecho, pero podría ser, si soy turismo, quizás trabajo infantil, y no, o sea, no es que yo lo sea, quizás subcontrato a otra persona y esa persona contrata a familia que es menor de edad. Entonces, pues, puede ser indirectamente. También, si ustedes tienen una, por ejemplo, forman parte de una cadena de suministro, o tienen otra cadena de suministro, o sea, tienen abajo proveedores. Sí. Recuerden, no hay respuesta mala, estamos acá todos analizándonos un poquito, pero no podemos hablar de sus presupuestos también.
Por ejemplo, acá hay alguien que sea grande empresa. ¿Cuántas son en las empresas? Todas son pequeñas, de pequeña a grande. ¿Lograron identificar el riesgo del venezolano? Si tienen preguntas, podemos hablarnos también. Con esta información. Vamos al sector de consultorías. Eso porque los trabajadores en sus momentos en este sector tienen que medir a las el riesgo a la noche, tienen que dar los equipos 12 de la noche, no se completa o vigilar. Igual se le paga, pero trabajan en el lugar. Eso podría ser una alternativa. No, yo más bien haría de todas el riesgo que ustedes contratan a una persona, pero no saben o podrían incurrir en error en que esa persona sea alguien que esté haciendo actividades ilícitas, por ejemplo. Por ejemplo, dentro hacen el monitoreo ambiental. Cuando hacen monitoreo ambiental en la ciudad, vayamos a otra región. Pues, por contratar a locales, puede suceder de que contrates a una persona que esté vinculada con una empresa. Entonces, pero tú no eres el que haces el contrato directo, sino contratas a otra empresa para que ellos contraten a los monitores locales, que estás dentro de la ciudad. Entonces, y esta persona que es mala, lo que hace es abusar de su uso, de que está haciendo monitoreo y amenaza a otros, a algún líder o a una comunidad porque está de. Entonces, déjame mi parte. No es que tú directamente amenaces a un líder de una comunidad, sino por su contratas a otra persona. Esa persona se está y le dice, ¿qué no te hagas? O sea, no es una amenaza. Entonces, alguien o quizás no la amenaza, sino es mala y ve que está contribuyendo y no dice nada porque está metido en trabajos. Entonces, de nuevo, no es que tú directamente lo hayas contratado, tú directamente estás metido como empresa en esa solución, sino por tener un subcontrato y una cláusula específica o un filtro específico de decirlo, ¿no? Evaluar bien a la persona, de que no sea corrupto, que sea mala, pues provocaste que un líder me explique, o que la solución contaminada y al final tú no sé. Como es una persona mala, pues no avisó que estaba contaminada. Es que en zonas alejadas, o sea, claro, no es que lo veas tú día a día acá, pero sí se podría dar. Por eso dicen un riesgo de que puedes prevenir. Entonces, ¿cómo previenes este riesgo que te dice? Probablemente pasemos en un millón, pero si tienes muy mala suerte, vas aquí y te van a decir que ¿qué pasa con tus controles de calidad a la hora de las bueno, es que siempre controles locales
y también tenemos, claro, ellos mismos cuidan el medio ambiente, ellos mismos conocen la zona, ellos mismos realizan el poder. ¿Por qué me tendría que preocupar yo de eso? Si son los que conocen. Y a veces pasa el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, ellos son muy trabajos y los mismos nativos rompían las pasaba de ellos para que pareciera los petroleros y para que usted les diera dinero a ellos. Entonces, Por eso, o sea, es de todo, de lado. por eso te digo, o sea, es como que piensas que no va a pasar, pero ahí sí, y ahí que había la democracia en nuestro país. Bueno, yo creo que también. Exacto, pero por eso te digo, si tú decides jugar local, piensas en esto, pero te das cuenta que lo mismo es que son malos, son frutos, o están Dios mío, organizado por el mundo de malos recursos que no van a entonces, ¿a quién van a culpar? No van a culpar al escritor, fue un monitor del siglo XIII, que contrata a ellos. Mira, Es muy difícil, ¿no? Porque a veces dentro de la misma comunidad ya hacen sus propios, a su propia cabeza, que ella está corrupta en realidad, ¿no? Entonces ellos quieren, ¿no? Y tú no los coges a ellos, piensan la vida, pueden hacer la vida cuantita, tanto el pasado. pero eso te cubres poniéndote cláusulas. Y desde el primer cosa, o sea, dices, bueno, sí, yo tengo la cuestión cultural, pero tú me firmas de que te haces responsable de esto, te haces responsable de esto. Si tú, por ejemplo, tenés nuestro código de uno, el primer código que no vas a ir a pasar a la comunidad en casos otros. Sino, por ejemplo, los ciudadanos, la práctica ellos ya hacen pero de los secuestros de trabajadores de la casa. Entonces, cuida tu empresa, tu trabajador, para que no fui ni de tal, sino la empresa está amenazando la empresa, es una conducta federalista, que no levantó esto. La empresa. Hay un laboratorio grande, pero, por ejemplo, se le paga, yo veía mucho que rotaban mucho de la ciudad. Y aparte, sus precios son bastante competitivos, bastante bajos, la vamos a nivel del mercado. Y yo digo que lo podemos correr porque tanto, yo no sabía que una persona que había tenido muchos frentes, entonces decía cantidad de gente. Pero necesita supervisores, no quiero que les esté bien, pero bueno, están bajando el precio. Nada. Ya me igual, No, de las Naciones Unidas, perdón. Nada más. Y tampoco de tanto le dijo y qué pasaba, que también habían rotaban bastante y eso se dieron cuenta en los mineros. Dijo, bueno, hagamos una cosa, suben el sueldo a los chicos porque estás pagándole muy poco, por eso los están yendo. Y estoy pidiendo problemas con los resultados, los estás tomando porque tiene que volver a capacitar, sí, volver a capacitar. Entonces la empresa es a llegarle. Ahora, ellos no podían, no. Es una política. Derechos humanos, pero solamente una unidad. ¿Hay qué tipo qué aspecto negativo lo se coloca ahí? Ahí es trabajo, o sea, Como explotación, ¿no? o sea, claro, es trabajo, pero trabajo porque no estás dando o sea, más bajo de lo del mercado, que al final el mercado es súper. Lo que pasa es que se han aliado con la estructura de ellos. Como que no de la empresa, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11 y el otro y dicen, oye, vamos, sí. Bien. Exactamente, ahí sería aplicación al trabajo aquí. Y se tiene que abrir puesto capacitación. Sí, capacitación, o sea, es tema de fortalecimiento de capacidades. Fortalecimiento de capacidad. Sí, entonces ya terminaron. Gracias. Sí. Entonces, lo primero que ustedes han hecho para la política en derechos humanos, han identificado a un responsable.
o sea, han identificado a su alto gerente o su alta gerencia, a su alto directivo. Luego, pues, ya lo tienen identificado. Me han dicho que hay entre pequeña y gran empresa. ¿Cuántos de ellos o cuántos de ustedes pueden integrar un equipo de 2 o 3 personas? Que esté la oficina de recursos humanos, la oficina de sostenibilidad y la oficina legal. También puede ser, pues, no tengo mi oficina de recursos humanos, pero tengo de administración. Tengo el contador que me ve todo lo que tiene que ver la CFP institucional. Bueno, vamos, incorporemos al contador, incorporemos al área de logística, porque tengo mi vendedor y soy yo. Somos 3. ¿Cuál sería el mini equipo? Puede ser entre 5 a menos personas, pero no pongamos solo uno. Puede ser 2 o 5 personas. Áreas que ustedes podrían escoger dentro de su empresa que podrían hacer esta de derechos humanos. Ya tienen al más importante o la más importante, que es el alto directivo. Luego, ¿con quién este alto directivo podría trabajar? Pues mi recursos humanos y sostenibilidad. Está recontra torcida, eso ya está ya podrido ya hasta hace tiempo. Se han pronunciado ya el Colegio de Abogados hoy día. Ahí ha llegado una noticia. Creo que se Catherine, filtró el... ¿Sí? Catherine, te están haciendo una pregunta ahí por Sí, no lo hemos logrado escuchar. si te preguntan cómo diferencias, Guillermo Díaz pregunta cómo diferencia entre los derechos del trabajador con los derechos humanos. Los derechos del trabajador también son derechos humanos. Por ejemplo, derecho de sindicato también es derecho de formar tu sindicato, también es un derecho humano. El derecho a la seguridad del trabajo, que lo vemos bien, también es un derecho humano. Creemos que también el Ministerio promueve mucho no al acoso laboral, también está vinculado a derechos humanos, ¿no? Y no, a la hora de identificar si es que la persona está en el medio, es un derecho humano. Entonces lo vamos a identificar de esa manera. No sé si logré. ¿Podría colocar a partir de preguntarnos? Sí, sí. Ahora sí, los veo. No sé si... Guillermo, ahí está. Sí, Guillermo fue el que hizo la pregunta. Si logramos contestar. Consulta. Me imagino que es lo mismo. Que es lo mismo. Ya. Sí, imagino lo mismo. Ok. Sí, recuerdan el catálogo grandote que creo que en la sesión 1 le puse, o sea, si hablamos de derechos humanos, es como que no terminamos, ¿no? Cada vez van evolucionando y van saliendo nuevos derechos, entonces los vamos incorporando como el último del 2022, que es el derecho al medio ambiente limpio, saludable. Creo que esta es mi presentación. ¿Dónde estamos? Disculpa. No, la 3, sí. Acá. Ya, entonces han logrado establecer su equipo que integre. Sí. Entonces, tenemos paso 1. Ya asignamos a nuestro responsable, identificamos nuestros riesgos, tanto positivos como negativos, y ahora vamos a buscar al equipo que nos ayude a resolver estos problemas. Luego que hemos escogido el equipo, vamos a hacer un análisis de... Pongan qué política tienen. Por ejemplo, yo les mencionaba el tema de lactancia, el acoso laboral, quizás yo todos los en marzo pues promuevo el tema de mujer, entonces mi política de marzo ha mejorado
vamos a luchar por los derechos de las mujeres. También tengo como política interna no al acoso laboral. O mi política interna es promover el trabajo digno, pues respeto mucho sus derechos laborales con sus vacaciones y están inscritos en la FP y les doy todo lo que tengo que darles. Una política, una directiva, un alineamiento que ustedes vean que pues, la empresa lo tiene. Es válido también decir no, pues no tengo ninguno y estoy acá para justo iniciar un análisis sobre la política de derechos humanos. También es muy válido. No sé si los que están de forma virtual también están haciendo el ejercicio. ¿Alguien le gustaría decirnos cómo va avanzando hasta acá? O sea, los 3 primeros pasos. ¿Quién quiere dar 2 ejemplos? Vamos avanzando paso por paso, pero vamos viendo también cómo lo van realizando. Nuestra cuota de género, porque si se han dado cuenta de por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están virtualmente también. La empresa es Hotel Sol de Belén. Hotel Sol de Belén somos una misma empresa. En general en persona, bueno, somos el sector turismo, lo que llamamos lo que es hotelería y educación. Como impactos positivos, bueno, se puede identificar que nosotros dentro del hotel lo más importante, ya que trabajamos con servicios que brindan a las personas, los trabajadores en este caso, tendríamos que manejarnos un poco más desde el ámbito del trabajador, ¿no? Con políticas de igualdad de remuneraciones, igualdad entre las personas, promover el consumo de productos regionales también en política local. Y algo muy importante que ya no va tanto al trabajador, sino al ámbito de las personas que nosotros recibimos, y es un trabajo arduo contra la trata de personas, que por ser establecimiento de otros que tenemos que tener este tipo de políticas, porque se pueden dar, ¿no? Y eso ya lo he puesto dentro de la política interna. Podría preguntar si ahora, como impactos negativos, potenciales, en la zona, por ejemplo, que estamos nosotros, que identificaba el hotel, tenemos estructuralmente, no tenemos los accesos para personas con discapacidad. Y no porque nosotros como establecimiento de alojamiento no lo hayamos implementado, sino que la autoridad local no ha generado ahora esos trazadores de espacios ni las rampas para que estas personas puedan ingresar. En el caso de las personas invidentes, no han puesto los botones táctiles para que ellos se puedan guiar y hacer cosas, ¿no? Entonces, eso lo he identificado como un impacto negativo. También tenemos un impacto ambiental leve en cuanto al uso de químicos para limpieza, pero lo hemos ido mejorando poco a poco en el tiempo con un sistema de estandarización de procesos, ¿no? La cantidad de insumos que se utilizan por litro de agua, en detergentes, líquidos y todo eso. Y también se puede generar un impacto negativo un porcentaje mínimo de trata de personas, y porque ya acá digo mínimo, porque se exige dentro del establecimiento de hospedaje el registro de personas, todo tipo de personas, y más aún cuando son menores de edad, que si no van acompañados de padres, pues tengan el permiso de viaje notarial, o si son niños que en muchos casos son pasado adoptados, tengan la resolución judicial que otorga la adopción a las personas con las que van a estar. Ahora, el equipo, bueno, nosotros tenemos una agencia, tenemos una administración y tenemos una contabilidad externa, que se podría conformar entre ellos 3. Y como políticas internas que ya venimos manejando la contabilidad,
publicado tenemos, por ejemplo, el letrero que dice que en este establecimiento de hospedaje se promueve la igualdad entre personas, ¿no? También tenemos la igualdad remunerativa para todos los puestos, consumo regional que ya lo aplicamos ya desde mucho tiempo, y el tema de la política contra la trata de personas, que también lo hemos identificado con Fiscalía y hemos hecho bastantes campañas de la mano con ellas. Incluso se han notificado muchos establecimientos de hospedaje indicándoles que podría ser una falta penal justificada el no registro de las personas o el dejar el ingreso de personas menores de edad sin registro al establecimiento de hospedaje, ¿no? ¿Y estas políticas, ustedes ya sabían que estaban relacionadas a derechos humanos o recién como que la han ido interiorizando cuando ya la han estado... Como mi labor también es de abogado, ya. también Entonces ya están traté- relacionadas. Ok, porque yo agregaría también Pero hay algo muy importante que es una estrategia, que es el tema de poder materializar lo que nosotros lo podemos hacer de manera indirecta, ¿no? Puede estar la igualdad remunerativa, la no discriminación, pero cómo lo materializo con documento, no solamente en el momento de que hago los pagos que sean todos iguales, ¿no? Sino que estemos en un documento, en un manual, algún documento de gestión para que se pueda tener visibilizar. Sí, Y, por ejemplo, yo agregaría el tema de política en medio ambiente cuando dices consumo regional, porque también estás promoviendo de que las especies regionales no se pierdan, entonces estás dándole un extra valor. Entonces podría ser también una política del medio ambiente. ¿Alguien más quisiera compartir? Bueno, el nombre de la empresa es Mercainca, es una MIPE. El rubro es abarrotes. Bueno, el impacto negativo o digamos, el más trascendental que puede identificar es en las relaciones comerciales, ¿no? Al contratar con empresas que a veces tienen la exclusividad de proveer los productos que tenemos conocimiento que vulneran los derechos humanos de sus trabajadores. Pero lamentablemente son empresas que, como he dicho, que a veces tienen el monopolio y tenemos que contratar a través de, o contratar con ellos para proveer de los productos. El impacto positivo, pues, que pueden ver es que sí, el respeto por los derechos laborales de los trabajadores, el pago de la remuneración que corresponde, el pago de beneficios, el respeto de las jornadas laborales, ¿no? Y tenemos, bueno, en este caso, como es una PYME, pues el gerente, y en el caso, el área legal que sería yo. Bueno, dentro de las políticas que hemos podido implementar es el tema de la no discriminación, el tema del no acoso laboral y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Muy bien. No sé si alguien más quisiera intervenir. ¿No? ¿Alguien de las personas que están de forma virtual? Ok, no hay problemas. Gracias por escucharnos. Pues van viendo que van identificando y cuando hablamos de derechos humanos quizás no estaba tan alejado como a veces pensábamos con el tema empresarial. Pues sí, si nos decían ustedes promovían en derechos humanos, quizás hace un mes decían no, solo pago puntualmente a mis trabajadores, pero si quizás ahora le vuelven a preguntar, decían bueno, comienzo a creer que sí promuevo derechos humanos, ¿no? Que soy una empresa que sí respeta los derechos humanos. Y esto va al otro paso, al cuarto, sobre consultar ustedes en su zona geográfica, la mayoría quizás están en la ciudad o a veces pues hacen trabajo en campo, han conversado con las personas, con sus vecinos que están cerca de su local de trabajo o local de empresa. ¿Alguna vez? Con algún vecino, quizás porque iban a hacer algún ruido, decían vecino, lo siento, vamos a hacer algún ruido. ¿Tienen esta comunicación?
Y quizás en alguna oportunidad, si ustedes han tenido alguna reunión o alguna bulla, estos vecinos pues se han quejado o ustedes han ido voluntariamente a hablar con ellos. Cuando se hacen los monitoreos, se tiene el motor prendido, ¿no? Puede estar toda 24 horas prendido. Y se le comunica a los vecinos de haber, ¿no? Esta situación para que estén enterados. ¿Y tienen ustedes identificado cuáles son los grupos de interés o se ven tanto beneficiarios directos? Son los trabajadores o las trabajadoras de su propia empresa. Lo que pasa es que Pero de los indirectos, por ejemplo, que se ven beneficiados de sus acciones, por ejemplo, de abarrotes, los consumidores, del sector hotelero, las personas que van, ¿no? También son consumidores. De los otros también tienen identificado o pueden lograr identificar quiénes están, digamos, indirectamente relacionados con ustedes. También es válido, no lo he hecho, no me he puesto a pensar, quizás solo mi vecino que está a mi costado, quizás no tengo un grupo de interés, porque soy un servicio que lo doy, un servicio, por ejemplo, de administración, pues no directamente tengo un grupo de interés, quizás indirecto, pero no lo he analizado. Sí. Nosotros, bueno, directamente como empresa no tenemos un problema, no tenemos problema con los vecinos, pero sí tenemos un problema muy grave en el centro histórico, que es el tema de las discotecas, que funcionan sin licencia de funcionamiento en todo el centro histórico. Entonces nosotros, como un tema de responsabilidad social, hemos ayudado a los vecinos a crear, con mi persona como abogado, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Entonces hemos comenzado a identificar todas estas empresas que pues funcionan a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y no dejan descansar ni a la gente que se aloja en el hotel, ni a los vecinos que están en el centro histórico. Entonces, ese sí es un problema que nosotros hemos tenido directos, pero no que la gente perciba que nosotros como empresa generamos nada. Sino al contrario, estamos tratando de ayudar a mejorar nosotros. Esa, por ejemplo, los usuarios o los habitantes del centro histórico sería tu grupo de interés, porque tú estás ahí, también formas parte de este grupo, pero no es que, como dices, puedes generar impacto positivo, recuerden, en derechos humanos, como impacto negativo. O sea, corremos un poco esa imagen de que la empresa siempre es la culpable, la empresa siempre es la que daña y la empresa es no. O sea, veamos, recuerden, la empresa, si lo vemos como un edificio, adentro están las personas, y las personas que son derechos humanos. Entonces, vean también que los grupos de interés pueden ser para generar cosas buenas o también para generar cosas malas. Entonces, si han logrado identificarlo, bien, si no, vamos a pasar al otro paso. Y en ese espacio, por ejemplo, como dijo el caballero, sería bueno colocarlo más malo. ¿Hay alguna metodología o las más? ¿Cómo en el paso de incorporar o consultar los grupos de interés, ahí, por ejemplo, se puede hacer de forma tanto anónima como de forma presencial? O sea, generar como ellos hicieron una reunión presencial o un grupo de WhatsApp o algo. Un grupo de WhatsApp es un poco más informal, pero sí una reunión presencial, un grupo de trabajo, donde se sienten en la mesa y digan, bueno, yo como empresa a veces te veo pues perfecto y a veces te beneficio. ¿Tú cómo te sientes? Y quizás te digan, bueno, yo ni cuenta me he dado que me afectas, la verdad. O sea, yo sé que tú, por ejemplo, me avisas cuando vas a hacer ruido, cuando vas a usar la luz o quizás cuando vas a hacer trabajo toda la noche. Entonces, yo tomo mis precauciones. Pero si no te dices, no, o sea, yo, por ejemplo, como empresa, pues necesito construir justo, pues, agrandar la vereda. Y esto te va a quitar un poco espacio. Entonces vas y le conversas con ellos, mira, te va a quitar espacio, voy a construir mi vereda, pero también esto va a permitir a que quizás tú ya no tengas polvo, porque tenías polvo, y que voy a tener un jardín, tú también vas a tener jardín, y es como que... Entonces, eso es consultar a los grupos de interés.
También es de una manera virtual. Mucho depende de lo grande que sea la empresa, pero también dónde. Si estás en una comunidad, pues de manera virtual acceder a páginas web es un poco complicado, ¿no? A veces no tienes señales de internet. Pero si estás en la ciudad, puedes decir, bueno, grupos de interés, las personas que se vean impactadas bien o mal por mi empresa, pues desarrollen este cuestionario, o quizás tú sientas que yo te estoy impactando, mándame este correo electrónico, ¿no? Y tienes un sistema donde tienes ya una persona, recibes comentarios, recibes temas, buenos o malos, ¿no? O sea, eso es consultar con los grupos de interés. Muchas veces también es, yo como persona, como empresa, quiero hacer mi política en derechos humanos, pero especial con el tema de acoso laboral, porque me han llegado algunos rumores. Entonces, hago una encuesta anónima, se lo mando a todos mis trabajadores y trabajadoras con algunas preguntas, le digo que va a ser anónima, designo solo a una persona que va a leer esta encuesta y ya lo hice de forma virtual. O sea, grupos de interés, como les decía, pueden ser tanto exteriores como internos también. O sea, de nuevo, no lo vean todo comunidad o vecinos, o sea, también veanlo internamente. Por ejemplo, yo como empresa grande, me pregunto por qué no hay sindicatos. Entonces hago mi encuesta virtual y no, resulta que yo no había identificado que un gerente de recursos humanos prohíbe indirectamente que no se armen sindicatos. Pero yo estoy a favor de los sindicatos. Entonces ahí identifico el problema, pero esto es porque consulté con mi grupo de interés, que son los y las trabajadoras. Entonces, luego que ya he hablado, he identificado el problema, he identificado en qué me quiero comprometer, quizás me quiero comprometer en derechos humanos, así a lo general, lo cual también está bien, entonces lo comunico. ¿Qué hago? Primero comunico con el pequeño grupo, que de 3, 4, 5 personas, yo como gerente o como gerenta, le digo, bueno, ya está, hoy me comprometo y hoy sí o sí salgo. ¿Qué es lo que hago primero? Hablo con mi equipo especializado. Luego digo, bueno, vamos a tener una reunión con todos los trabajadores y todas las trabajadoras, los vamos a convocar y yo les voy a decir públicamente que me estoy comprometiendo. Pero también no es solo, bueno, me comprometo en derechos humanos, sino es, me comprometo en derechos humanos y asumo esta responsabilidad, pero también me gustaría que, con mi ejemplo, ustedes también lo sigan. Es decir, ustedes también se comprometen en derechos humanos, que sea una empresa libre de acoso. Entonces, le van como lo mencionaba su colega, por ejemplo, a fortalecer sus capacidades, van a sacar campañas, se acuerdan por correo electrónico, o sea, no se complican mucho porque recuerden, son o grande o pequeña empresa. Entonces, pues lo bueno de ser una pequeña empresa es que todos se conocen, entonces a la hora de las reuniones también es más amigable. Y luego, pues, incorporar la política de derechos humanos. Disculpen, ¿alguien? Teníamos un break. Termino con el último paso y nos vamos. Incorporar la política de derechos humanos y otros procedimientos. Por ejemplo, el tema de libre de acoso. Yo ya me comprometí a hacer una empresa libre de acoso, entonces voy a abrir un buzón especial para aquellas personas, trabajadoras, trabajadores, que quieran hacer su denuncia anónima, me llegue ahí. Segundo, en caso de que me llegue la denuncia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi procedimiento? ¿Solo me llega la denuncia? No, sino que la persona que denuncie debe saber. Me llega la denuncia, dentro de 5 días, pues vas a tener una entrevista con tal persona, te voy a ayudar con una psicóloga, vamos a hablar con la persona que, pues, tú has dicho que te ha faltado respeto, que te ha causado, que... Entonces, 5 pasos concretos de cómo vas a resolver ese problema. Pues yo quiero hacer una política del medio ambiente, pues voy a hacer reciclaje. No quiero que ningún producto de plástico se dé a las personas con respecto a cubiertos, por ejemplo. Entonces, bueno, ya, le dices a sus trabajadoras, por ejemplo, nos vamos a comprometer con el medio ambiente y vamos a ser libres de plásticos y cubiertos. Entonces, haces todo un procedimiento, cómo hacer el cambio, no es que hagas todo y lo prohíbas, no, sino es un paso, poco a poco.
Y luego podemos unir a los ejemplos para que vean cómo las otras empresas están trabajando, pero tenemos un refrigerio. Así que, si gustan, lo cogen y venimos conversando. Como que es consciente. Pero el Lo que están virtual, vamos a tomarnos unos 5 minutos de Conforme, Caterine, conforme. y por eso es que, digamos, choca, ¿no? Con los demás, o sea, con sus derechos más. Y no le gusta que choque con él, pero sí le gusta. Es un absurdo, ¿no? Buena. No se respeta. A eso me refiero. Lo sutil, para encontrar eso. Derecho. ¿Qué sería un derecho? Que la persona haga su trabajo. No deja. De una u otra manera, torpecen su trabajo. Bueno, no me doy cuenta. Enseñado, que es superior a la no necesita que alguien yo lo escucho y le digo, oye,
Y claro, pero no me entiendo, es más, como que yo sí, palabras, con sus propias acciones. Solamente le hace caso. No importa si mienta, ¿no? Pero hay una cosa, acá viene algo más, ¿no? Está bien, yo lo hago amigo. Suena complicado, pero cuando comienzas a ver pasos, luego, porque cuando a veces digo, no es así, pero luego lo pensaba así como que, y dices, pues sí, no es, o sea, sí hago derechos humanos, ¿no? Solo que de nuevo, a veces no se dan cuenta, pero está bien, porque son empresas. O sea, son siempre claros, o sea, no es cierto. Exactamente, ¿no? Entonces, yo día a día tengo que estar pensando en derechos humanos. O sea, yo sí, ese es mi trabajo, pero el de ustedes no. Entonces, ahí es, entonces estoy para ayudarles. Bueno, entonces, estos estarán en los Por temor. pasos. No sé si. Yo no tengo. ¿Me escuchan? Pero te estoy explicando que ese es un derecho. Yo defiendo mi derecho. Siguen debatiendo de que son derechos, pero no, ya nos unimos, colegas.
Que no se les escucha, a Guillermo no se le escucha muy bien, pero Está haciendo, sí, No lo Sí. sé, sí, pero anoche sí. sí. Bueno, entonces, estos eran los 6 pasos, ¿no? O sea, desde asignar a quién es la cabeza, hasta luego hacer público, pero también público tanto de manera externa de la empresa, pero sobre todo de manera interna. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que justo queremos saber qué tan complicado o no es hacer una política de derechos humanos. Les he puesto ejemplos de empresas que son grandes, multinacionales, extranjeras, para que se den cuenta que tanto esas grandes empresas, cuando van a sacar su política de derechos humanos, hacen un decálogo de 100 artículos o 100 párrafos, todo una de derechos humanos, sino súper concreto, como les decía. Un párrafo, línea, 4 líneas, de manera general o quizás específica, eso es decisión de ustedes, pero tengan en cuenta la zona geográfica donde están operando, cuál es el contexto de donde operan, pero sobre todo, ustedes como empresas son pequeñas, grandes o medianas empresas, y también el sector en que trabajan. Y esto lo digo porque no me voy a comprometer a salvar el mundo cuando pues soy una pequeña empresa de 5 trabajadores y quizás comienzo pues salvando el mundo de estos 5 trabajadores. Entonces, pues la primera que leemos, ¿qué es lo que dice esta empresa japonesa? Dice, respetemos los derechos humanos de cada individuo y no discriminaremos por raza, color, religión, creencia, sexualidad, condición, origen, discapacidad física, mental u orientación sexual, ni comentaremos otras violaciones de derechos humanos. Tal discriminación no será tolerada. ¿Qué vemos acá? Que primero dijo explícitamente derechos humanos. Eso ya es bueno. Luego se centró en temas de discriminación, también es válida. Otra regla que también tiene es que dice que no van a tolerar la discriminación. Entonces es que ya te están diciendo, no, acá no. En otra empresa, si quieres, pues, se tolerará, pero nosotros no. Es que se están comprometiendo cero tolerancia. Estaremos decididos a defender los derechos humanos en todo lo que hacemos y no toleraremos tal discriminación en otros. La ignorancia y la inacción no constituyen excusas para la discriminación. ¿Es fuerte? Sí. El sector que ellos han abarcado, no discriminación, por su lucha y su compromiso en temas de derechos humanos. Vieron un párrafo de 5 líneas. Vamos al otro, National Grid. Dice, proporcionamos igualdad de oportunidades y de trato con el fin de eliminar la discriminación por motivos de raza, color, género, orientación sexual, identidad de género, religión, opinión política nacional, origen y condición social, condición indígena, discapacidad, edad u otra condición de los individuos, no relacionados con su capacidad para realizar el trabajo. Una pequeña diferencia entre ambos es que quizás el segundo ya está hablando de igualdad de oportunidades, ¿no? Quizás ahí podemos llegar a un tema de género, de quizás también tienen una política específica sobre violencia contra la mujer o quizás contra el acoso laboral, no lo sabemos, pero también ven que es concreto, no es tan vamos a cero tolerancia, pero también dejan claro que están luchando contra la discriminación. Un párrafo de 4 líneas, que lo hicieron público en su página web. También con ello, pues se abrió la puerta en temas de un sistema de quejas, si ustedes han sufrido, si ustedes, los consumidores y consumidoras de esta empresa han sufrido algún trato discriminatorio o alguna, pues, algo que sientan que ha afectado su derecho, pues pueden recurrir. Pero estas son 2 políticas de distintas empresas grandes, transnacionales, que marcaron un hito en temas de la lucha contra la discriminación. hablemos del deporte. El Perú perdió, o sea, ¿no? Perdió. Pero
Creo que estoy hablando de otra cosa. Ahora, esto, por ejemplo, habla sobre temas laborales. Primero teníamos el de no discriminación, ahora con el derecho laboral. Esta empresa se comprometió también a no se utiliza el trabajo infantil ni la contratación de trabajo infantil. Si se identifica alguna incidencia de trabajo infantil en la industria y gestión del proveedor, acá ya incluye la cadena de valor, esta deberá iniciar un programa o participar en él para revertir a los niños víctimas de trabajo infantil a educación de calidad hasta que cumplan su mayoría de edad. Vieron que este es muchísimo más específico. Lo que hicieron es agarrar un derecho, que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero también de trabajo, y dijeron, no, acá no vamos a tolerar trabajo infantil y maltrato infantil. Es más, ellos ponen claramente el convenio de la OIT, donde se establece una edad mínima para acceder a un trabajo digno. Entonces, ponen hasta el sistema de cómo van a remediar o cómo van a reparar. Entonces, no, si tú, proveedor o proveedora, tienes trabajadores infantiles, pues nos lo tienes que dar, vamos a hacer una capacitación a ti, porque quizás no sabías que estaba en esas condiciones el niño o la niña, y luego pues, vamos a buscarle una educación al menor de edad. Entonces ellos, por eso es más cortito el párrafo, porque ya lo hacen más específico, hablan hasta su tema de remediación, ponen en concreto el convenio, en algunos también ponen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, bien incluyen todo, ¿no? Depende, de nuevo, qué es lo que ustedes se quieran comprometer. Hay algunos que lo hacen sobre no discriminación, sobre mujeres, sobre trabajo infantil, y todo está bien. O sea, esta es una política también. Es una política de Sí. y debe ser porque normalmente, según el historia, ha habido algo como online, ¿no? Que utilizaban al niño. Pero existe. Perdón. Sí. No, No, ya terminaba. pero existe un... No, podemos menores aprendices, que son menores de 18 años, con entrevista del padre. Claro, pero Pero no tiene, entre 15 años, 15, 16, 17. Y entonces ahí... Pero es que es menores de 15 años de edad, según el convenio de la OIT, y habla específicamente de los niños y niñas víctimas de trabajo, del abuso de trabajo infantil. O sea, claro, o sea, entiendo que cuando es con permiso y es todo legal, o sea, es más, es como cuando algunos adolescentes se casan a los 16 años con permiso de los padres, o sea, ya son situaciones específicas que están dentro del marco legal, ¿no? Y estamos hablando, en este caso, del marco de la ilegalidad, ¿no? De cuando existe un abuso de trabajo infantil, cuando existe, pues, violencia o quizás en contextos de guerra, ¿no? O sea, de casos un poco más extremos donde el menor de edad ya es más vulnerable, ¿no? Y por ejemplo, es uno reciente. El grupo ICE es de Costa Rica, es una empresa distribuidora de electricidad, es una empresa tanto pública como privada, y ellos pues hicieron algo así como ustedes, están haciendo este laboratorio, pusieron en un papel, dijeron, bueno, se dieron cuenta que no era tan complejo, y luego pues hicieron su compromiso político. No lo quisieron llamar de política. ¿Se acuerdan al inicio que les decía? Pues a algunos le dicen lineamientos, compromiso, política, ¿no? Distinto el nombre, pero existe el compromiso desde la alta gerencia, pues en respetar los derechos humanos. Ellos hicieron mucho más grande, es más, se comprometieron a implementar la debida diligencia, ya fueron más allá. Pero está bien, o sea, también pusieron el tema de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos, hicieron el tema de la discriminación, ¿no? Pusieron sus lineamientos, hablaron de los principios rectores, de las directrices de la OCDE. Entendemos que hacer un grupo empresarial es mucho más grande, al tener tanto capital
público como privado también, entonces por eso hicieron este compromiso que ya en realidad es una hoja, y lo hicieron público en una conferencia donde pues el alto director de la alta directiva de este grupo agarró y dio una conferencia de prensa y dijo, bueno, nosotros nos vamos a comprometer, pero antes de hacerlo abiertamente, lo interiorizó en sus trabajadores, ¿no? Simplemente como lo mandó por correo electrónico a todos, desde pues, el señor de vigilancia hasta su secretaria, para que todos estén conociendo previamente en el salón público de qué es lo que él iba a hablar y lo que se iba a comprometer. Entonces también eso es una buena práctica reciente, el año pasado en diciembre se aprobó, entonces es algo que ellos pues solo dijeron ahí, por ejemplo, en esta anécdota, es que nos vamos a comprometer en debida diligencia cuando ellos no sabían que se estaban metiendo ni qué era debida diligencia, pero ya era como que, bueno, vamos a ponerlo en un papel porque si no quizás nunca lo hacemos. Y a raíz de ese compromiso político público ya han comenzado a capacitar internamente sobre la debida diligencia. Pero es así, ¿no? Poco a poco dar estos pequeños grandes pasos, sobre todo en la salud pública. Entonces, con estos ejemplos y con lo que ustedes han hecho, no sé si alguno de ustedes se animaría a sacar algún pronunciamiento, un compromiso, una política en derechos humanos. No, quizás los ejemplos más cortitos, que son los primeros, sobre todo el de no discriminación, es un buen inicio. Recuerden que también esta política de derechos humanos no es que va a ser escrita en piedra, como que bueno, ya tengo mi política de hace 10 años, pero quizás mi empresa que era chiquita, ahora es grande, de 20, entonces también puede renovarse, ¿no? No es que también lo van a renovar cada mes, pero piénsenlo en que también quizás dentro de 1 año, 2 años, los riesgos o su actividad empresarial también crece y ustedes deciden seguir comprometiéndose en derechos humanos, entonces también pues puedan actualizarlo. Ok, dijeron, bueno, comencemos con no discriminación, luego con el tema de mujer, o luego con el tema de trabajo digno. No, se van incluyendo varios derechos. Y otra pregunta que me gustaría hacerles es más o menos de cómo ustedes lo plantearían si hablamos de política de derechos humanos. En general, algo específico. Si ya tienen identificados sus pasos, por ejemplo, ¿cómo armarían su equipo? ¿Recursos humanos? No. Pues, dijeron algunos contadores, área legal, quizás lo hago con no discriminación o lo hago con laboral porque ya lo estoy haciendo. Pero nosotros, por ejemplo, lo orientamos más a la parte laboral, porque las personas no, primero cuando vienen a nuestra empresa para trabajar, ellos quieren trabajar sin contrato. Y nosotros trabajamos dentro del planeta. Y yo veo que muchas personas no saben muy bien. Lo único que quieren es recibir su dinero completo, pero no piensan. No hay más que hacer, pues dar respeto a un trabajo digno. Y incentivar incluso que ellos tengan ahí de trabajar con la SUNAFIL, para que ellos se concienticen de qué tienen derecho. Por ejemplo, un amigo, un señor que me provee el pollo, se accidenta y me dice, yo le pido una, no, yo estoy trabajando, estoy mal, pero estoy mal, me están llamando de mi trabajo para ir a trabajar. Y yo, pero si usted sabe, ¿sabe mi planilla? Y no sé, me dice, me ha hecho un documento, pero no tengo el documento. Digo, todo, tengo una copia, pero no sé. Y incluso me dice, no, pero no es el problema, mejor que no. Y claro, hay que inspeccionar esa empresa. Inspeccionar pero no queda local, no sancionan. Entonces, mira,
Trabajar es una desafío. Sí, sería para un trabajo digno. No cumple Muy bien. Entonces, ahora que estamos con el tema de derechos humanos y no sé si también ustedes han escuchado esta palabrita, indicadores. Sí. Pero antes de pasar a los indicadores, vamos a asegurarnos de que sabemos hacer el tema de la política de derechos humanos. Entonces, primero hablamos sobre lo importante es comprometer a la alta gerencia o al gerente. Luego armar un equipo que no tiene que ser solo una persona, sino más. 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de la empresa. Luego, ver la zona geográfica, el contexto de qué es tu empresa, si es grande, pequeña, si es mediana. Y también, pues, hablar un poco con las partes interesadas. Por ejemplo, mencionaban que la mayoría lo va a hacer laboral. Entonces, sería bueno mandar una encuesta previamente, no tiene que ser virtual, sino que puede ser también entrevistas con los y las trabajadoras, ¿no? Quizás, pues, sus trabajadores, como decían, no saben de los beneficios, entonces sería una buena oportunidad de informarles, de decirles, bueno, pues, si firmas estos papeles, un contrato formal, vas a tener FP, vas a tener seguro, vas a tener, pues, una pensión. Entonces, el contacto con las partes interesadas, no tengan mucho miedo, es más que informarles, pero también de valorar que las partes interesadas valoren su empresa y digan, pues ella quiere o él quiere hacerlo bien, ¿no? Y vean este compromiso. Ya hemos hablado que sea de conocimiento tanto, y es un proceso tanto interior como exterior. Sí, a veces no es un proceso cómodo, ¿no? O sea, lo veía al comienzo serios preguntando, ¿será un riesgo? ¿No será un riesgo? ¿Será un riesgo positivo o negativo? ¿Tendrá un impacto? A veces como que quizás van a tener algunas conversaciones incómodas o algunas preguntas que ustedes mismas se van a tener que hacer, pero va a salir bien, o sea, si es que conversan con ese y sobrepasan este nivel de incomodidad con las partes interesadas y sobre todo busquen licencias sociales. Y esto con las licencias sociales puede ser tanto el interior como el exterior, o sea, con sus trabajadores, con sus trabajadoras, pero también, como decimos, con los vecinos, con la comunidad, con las asociaciones de los vecinos que están circundantes tu local. No, o sea, eso es bueno el respaldo para que vean que también es una forma de visibilizar su compromiso de ustedes, pero también de la buena imagen de la empresa. Bueno, y esto, como lo vimos en los ejemplos, a veces en las políticas de derechos humanos ponen pues las referencias de las declaraciones, por ejemplo, de las OIT, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto es muy importante también, las áreas funcionales y geográficas específicas. Si ustedes van a hacer una política de derechos humanos, pero sueñan con la reforestación del medio ambiente en la selva peruana, cuando ahí no están, es como que también es poco creíble, ¿no? Las personas van a tener tu política de derechos humanos y van a decir, pero si este no tiene ni siquiera contacto allá, ni sucursal, o sea, ¿qué se está comprometiendo? ¿Cómo ellos lo van a cumplir si no están físicamente allá? Entonces, hagan de nuevo cosas chiquitas, no hagan una política tan genérica que también digan, bueno, vamos a salvar el mundo, sino algo concreto, realizable. Disculpen. Y estos los que no lo deben hacer, no jamás, así, por favor, no lo hagan. Y es hacerlo sin consentimiento de arriba, ¿no? Es como que soy súper proactiva, entonces quiero hacer esta política de derechos humanos y hago todas mis conversaciones y después se lo presento a mi jefe. No, no funciona. Si quieren hacer una política de derechos humanos está bien, pero la primera conversación con lo que tienen que hacer es con el de arriba. Si el de arriba se compromete y les respalda, está bien. Bueno, no me hace caso, no me quiere escuchar, pues hay maneras de cómo fortalecer sus capacidades en derechos humanos para convencerle para que haga esta política. Pero a espaldas de ellos o de ellas, no lo hagan, por favor.
un lenguaje muy complicado y vago, es decir, pues, según los 30 artículos de la Declaración Universal me comprometo. No, sencillo, lo que ustedes utilizan día a día, porque tengan en cuenta que esto puede estar en su página web o pegado fuera en su local, y las personas que entren o visiten, pues lo van a querer ver y van a querer entenderles a qué ustedes se están comprometiendo. Piensen como en las hojitas, lo primero es el riesgo de la empresa, ¿no? Pero también el riesgo de que ustedes, si es que esta política no se cumple, ¿qué es lo que les podría pasar? El riesgo reputacional. Ignorar ciertos derechos sin análisis. Por ejemplo, poner, voy a luchar el tema de derecho, no sé, pues, de una discapacidad en general o específica. Cuando ustedes no son muy cercanas a ello, no lo conocen o no lo han hecho un análisis correspondiente, de nuevo vayamos al medio ambiente de la Amazonía y quizás ponen una comunidad que ni siquiera existe, entonces es como que dicen cuál es el derecho específico. Puede ser derechos humanos en general, puede ser no discriminación, puede ser laboral, pero que ustedes lo hayan analizado e interiorizado. Hacerlo sin consultar a las partes interesadas también. Si lo van a hacer laboral, conversen con sus trabajadoras y sus trabajadoras previamente. Esto no es que, bueno, si ellos no están de acuerdo, no lo hago, no, sino quizás conlleven a una o dos más reuniones, conversaciones previas, ¿no? Informen. Y como les decía, no está escrito en piedra. Entonces, si hoy ustedes desean hacer su política de derechos humanos, el próximo año sería bueno que la revisen, ¿no? O sea, es como que no es que vuelvan a hacer una política nueva. Quizás la revisan porque dicen, bueno, nos va bien con esta política, cumplimos los indicadores, cumplimos nuestras metas y logramos visibilizarnos como empresa y ganar más proyectos gracias a esta política. Bien, entonces, nos va bien con esto, sí. Quizás encontraron algunas fallas, entonces vamos a actualizarlo. Hacerlos asesoría. Esto no quiero decir que contraten a una consultora o una empresa que les haga política, no, sino que pueden, por ejemplo, venir a la Cámara a recibir asesoría, este tema de capacitaciones, o también pues otros recursos. Ahí, no sé si les compartieron los materiales anteriores, pero les pasé algunos links donde pueden utilizarlo ustedes mismos, acceder a estos PDF, y hay como que cómo hacer una política de derechos humanos. Y hay pasos, ¿no? No es que me refiera, contraten a una empresa para que les haga política, más bien eso no lo recomendamos mucho, porque si se dan cuenta es un análisis interno, ustedes mismos conocen su empresa, ustedes mismos conocen los riesgos, ustedes mismos conocen que necesitan, entonces, ¿quién más ustedes los expertos para hacer esta política? No abordar estándares en conflicto, o sea, si ven que hay una cosa clara, un riesgo que no están tan metido, que sea indirecto, es como que tengan estas conversaciones incómodas. Y no comunicarlo, ese es como que un gran rojo mayúsculas negritas, o sea, la política está hecha justo para comunicar, para hacerla ya sea pública internamente, pero pública exteriormente. Entonces es bueno de que una vez que ustedes hayan tomado la decisión, la tengan y hagan seguir los pasos, pues la comunican con sus trabajadores, la comunican con sus proveedores y así van visibilizando todo lo que están haciendo. Esta es una pequeña, pues un pequeño resumen, porque preparé para justo las políticas de derechos humanos en pequeñas y medianas empresas. Es más o menos todo lo que hemos hablado, ¿no? Hablar con los grupos de interés, involucrar a los colegas de otros departamentos. Ven que no es muy distinto cuando hacemos una política para una gran empresa que para una pequeña empresa. ¿Qué es lo que no hacemos? Por ejemplo, la ubicación geográfica es muy importante y también no hacemos una política pues súper compleja, ¿no? Sino como somos una pequeña y mediana empresa, pues es mucho más factible también conversarlo internamente. Pero sí es muy importante delimitar el ámbito de operacional que tiene la empresa. Y me gustaría, pues, en los circulitos, en temas de sistema
vemos algunos, pero bueno, creo que en ustedes se aplica más el tema de sostenibilidad, que es gestión social, el tema de gestión ambiental. Está dentro de políticas de derechos humanos y la política y la debida diligencia está aparte a la política de derechos humanos. Y esto lo explico porque sé que en las próximas sesiones van a hablar de debida diligencia. Entonces, para saber dónde están ubicados, nosotros ahorita estamos haciendo una política de derechos humanos. Y esto es para que no lo tomen como que, bueno, ya estoy haciendo los ODS, ya estoy haciendo la política de derechos humanos y ahora la debida diligencia como que, wow, no hago muchas cosas y esto está muy apartado. No. Todo está relacionado, todos se relacionan. Vamos a ver que la política de derechos humanos es uno de los primeros pasos para hacer la debida diligencia. Pasos importantes, dar ese primer paso, es decir, yo me comprometo a respetar los derechos humanos. Pero antes me gustaría, porque ya son las 7, mostrarles. Se lo voy a mandar para que lo compartan. Es una guía, una guía de indicadores, que más que guía es como un cuestionario, que esto se realizó mediante el Instituto de NES, que es quien trabaja con empresas a nivel internacional, sobre todo ayudándoles a crear tanto políticas como planes de acción. Entonces, ahí es un pequeño cuestionario con derechos humanos, por ejemplo, para prevenir trabajo forzoso, justo trabajo infantil, no discriminación, libertad de asociación, que tiene que ver con el sindicato, salud y seguridad. Entonces, tenemos todos los derechos humanos acá. Y este cuestionario te tiene como, sí es un poquito larguito, es como 200 preguntas, pero es decir, no, no me aplica, no corresponde. Entonces, primero, las empresas toman todas las medidas necesarias para asegurarse de que no participe o se beneficie cualquier tipo de trabajo forzoso, entonces pueden marcar sí y no. Luego tenemos los indicadores. Estas son las preguntas generales y estos son los 5 indicadores. Entonces, por cada pregunta tiene indicadores, que es para la empresa que ustedes lo pueden hacer. Marcar verdadero o falso, no tenemos. Por ejemplo, la empresa asegura que los contratos de empleo son justos, transparentes y que el trabajador lo entiende por completo. Verdadero. Siguiente. Y luego te dan una calificación. Entonces, así como este, tenemos pues el de trabajo infantil. Acá está. La empresa cumple con las normas de trabajo de edad mínima. Sí, no, pues no aplican, no sabemos, estamos. Y luego tenemos los indicadores. Esto es una encuesta especial para las empresas. Entonces, se las voy a enviar por correo electrónico para que ustedes, o sea, no lo tienen que hacer hoy, mañana, o sea, pero lo pueden, si realmente pues, les gustaría hacer su política, es una herramienta muy útil para que ustedes puedan pues, utilizarlo, ya sea para la política de derechos humanos o la herramienta de debida diligencia. Y luego tengo... Y luego también, pues, me gustaría compartirles de todo lo que hemos hablado, pues, un poquito más específico. El tema de guía para las empresas, cómo desarrollar una política de derechos humanos. Entonces, esto es... Le he hablado lo resumido, usualmente las sesiones duran 3-4 horas, pero creo que saben muy bien lo concreto y lo esencial para hacer una política de derechos humanos. Entonces, esto también se los voy a enviar, es especial para empresas, entonces, pues, tiene muchos ejemplos que hemos visto, también tiene muchísimo más sobre casos concretos en temas de, por ejemplo, género, no discriminación, el tema de pueblos indígenas o el tema medioambiental. Acá pueden encontrar también buenos ejemplos que se dan cuenta que no es, no es un decálogo o una Biblia hacer una política de derechos humanos, ¿no?
es mucho más sencillo de lo que parece. Suena asustador, pero no lo es tanto. Entonces son estas dos herramientas, aparte de los libritos que les traje, porque siempre hablamos de principios rectores. Entonces ahí ya los tienen para que puedan pues, apoyarse en ellos, revisarlos. Y creo que pues solo lo último que, porque sé que esto ya lo van a ver en la siguiente sesión con otro colega, el tema de debida diligencia. Nosotros lo que hemos hecho ahorita son los principios 15 y 16, exacto. Que son dos chiquitos, pero nos hemos dado cuenta que o sea, nos abarcó bastante, sobre todo comenzar a analizarnos en tema empresarial, ¿no? ¿Cómo está mi empresa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ya del principio 17, que habla sobre el tema de la debida diligencia en sí, que también son pasos no complicados, ¿no? Le decía, nosotros donde estamos en política de derechos humanos y lo hacemos, estamos en la UNI, integrar la conducta empresarial responsable en políticas y gestión de derechos humanos. Entonces ya hemos dado ese primer paso. Mientras ustedes hacían su política en las hojas, que identificaron pues uno de los 10. Entonces ya también han iniciado el paso 2. Identificar y evaluar los impactos negativos en operaciones y cadenas de valor. Entonces, ya más o menos han estado entrando en la debida diligencia sin saber que estaban entrando en debida diligencia. Entonces, si ven, vamos como que conversando, tomándonos un café, pero ya estamos haciendo debida diligencia. Entonces, pues una vez que identifiquen con los indicadores, con este cuestionario que le va a ayudar mucho, pues van a saber cómo cesar, o sea, parar con los riesgos, prevenir o en el caso que se dé, pues mitigar que los efectos sean más dañinos. Luego, pues comenzar el monitoreo de cómo se están implementando pues tus medidas de prevención y de mitigación, comunicar que como se dice en la política que sea pública, y el tema de reparaciones en caso haya algún efecto negativo. Entonces, ven que es un ciclo, o sea, es redondo porque siempre va, es dinámico, va evolucionando según los derechos humanos. Entonces, vamos viendo de que quizás, pues dentro de un año, evaluemos esta política de derechos humanos y decidamos actualizarlo, o quizás nos va bien, entonces al segundo año, y así vamos conversando. Y sí, y bueno, esos son los indicadores que ya les mostré. Pero más que todo, creo que eso, si tienen alguna pregunta o duda o algo, pues me avisan. No sé quién tiene mi contacto, creo que hay cámara. Y quizás, no sé, podemos conversarlo en reuniones, entrevistas bilaterales, ¿no? O correos electrónicos. Tengo una tarjeta por ahí, si desean, pues me piden y ya estamos conversando. Quedo para ustedes cualquier consulta, duda o algo. Esta información también va a poder hablar virtual. Eso sí, no lo sé, pero yo le envío por correo electrónico a Luis. Pero igual le consulto. Porque tenemos acceso todos los que estamos inscritos y a la hora virtual, donde estamos monitoreando el tema de las clases, porque están grabando, y también el tema de los paneles. Ok, sí, porque también pasé una pequeña encuesta, pero no sé si se las han compartido o no. Pero bueno. La encuesta está en el Classroom. En el aula virtual está en el Google. No, en el Google no. En el Classroom sí. Pero sí, yo comparto todos los documentos, igual le voy a decir que los hagan llevar. Igual que con mi correo también. Sí, en el Classroom. Sí, gracias. Entonces, no sé si nos... una foto. Pues sí, ¿no?
Con esto, sí, no sé si no. Ah, con el fondo de. Ok, ya está bien. Acá estamos un poco de yo puedo Dicho esto. Chequear un poquito la pantalla. Más acá. No, no, no van a sacar. Prendan sus cámaras todos, en virtual también para salir. Cámara. Guillermo, Milagro, Alfredo, Manuel, Arma, Yulisa. ¿Podemos almorzar? Levantar vuestra un libro o algo que se vamos a presentar. Mi cartera. Alguien llenita la cartera. ¿Qué traerá Benita en esa cartera? Da igual si no. No sé. Está la foto con los participantes virtuales también, ¿ah? Claro, es una de la cámara. Ahí están bien chicas, ¿verdad? Está muy bien. Está muy bien. Ahí está bien. Ok. Ya. Tenemos una, dos y tres. Gracias, La última yo. Sí. Vamos a ver. Ocho. Ya. Ya está. Sí, yo creo que sí, yo creo que será así, de pronto que hay que hacer. Una bola, No quiere hacer. Dos, uno. Ya, está. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Catherine. Gracias. Gracias, César. Gracias, Jorge. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, Yulisa. Gracias, Guillermo. Gracias a Gracias. Gracias, Catherine. Gracias. Gracias, Catherine. Chao. Chao, Catherine. Nos vemos. Gracias. Listo. Se terminó la jarana. Así decía mi abuela. Se terminó la jarana. ¿Sabes qué, hermano? Voy a tener que cortar la persianita. Regular. No sé.
La que tiene mejor vista es la grande. La grande queda ahí, ¿la ves? Le tomamos medidas de más. Es que no, sacar este tipo de ángulos, honestamente, no es muy fácil. Ya, la ves, ¿no? Mira. Sobresale esto, eso de adentro, por esto, por el pistillo de la ventana. Por esto. No, la lámina sería esta. Vamos. Ya. Entonces, ojo. Escucha, la persiana queda ahí, ¿ya? ¿Me puedes alcanzar? Cortar. Ah, ¿verdad, no? Ah, ya, si lo corto, ya, buena idea que me has dado ahorita. Ya, pues lo corto. Tienes razón.